La Asamblea Cristiana de la Florida y Radio Mesías presentan Campaña Evangelística, los dos caminos y los dos destinos. Transmisión a través de Radio Mesías y también en nuestras redes sociales, YouTube, Zoom y a través de www.radiomesias.cl. Bienvenidos. Dos únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja aquí, tendrá su eternidad. La paga del pecado, muerte es. Muertes, la paga del pecado, muertes, muertes, mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Por el camino ancho va la grande multitud, pensando solo en su placer, se olvidan de Jesús. La paga del pecado, muertes, muertes, la paga del pecado, muertes, muertes, mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Por el camino angosto van los salvos por Jesús, negándose en pos de él, caminan con su cruz. La paga del pecado, muerte es. Muertes, la paga del pecado, muertes, muertes, mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Muy buenas tardes, amigos oyentes y hermanos que nos acompañan. La Asamblea Cristiana de la Florida y Radio Mesías se complacen en que ustedes estén junto a nosotros escuchando esta campaña evangelística con el tema Los dos caminos y los dos destinos, que se desarrollará hoy día, viernes 23 de abril,
mañana sábado 24 a partir de las 19 horas y el domingo 25 de abril a partir de las 18 horas. La semana siguiente, también en su segunda etapa, tendrá lugar en los mismos horarios y será emitida y transmitida por Radio Mesías en el 106.3 FM a través de YouTube, de Zoom, de Facebook Live y de radiomesías.cl. Por lo tanto, les agradecemos su compañía y les invitamos a que nos acompañen a todos en oración a nuestro Padre Celestial para que Él nos guíe y oriente a partir del día de hoy en el mensaje que llevarán adelante nuestros hermanos. Todopoderoso y bendito Padre Celestial, le loamos, le bendecimos, le gloriamos, Padre bendito, y le señalamos todas nuestras gratitudes por su infinita gracia y su gran misericordia que ha tenido con nosotros, en permitirnos, oh Dios, formar parte de su gran familia celestial al admitirnos por el sacrificio que llevó adelante nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario y recibirnos por medio de ella, oh Dios, delante de su gran trono celestial, Padre bendito. Nosotros reconocemos que no teníamos ningún mérito para aquello, mas sin embargo usted ha tenido, Dios, la gracia y la misericordia de recibirnos, para que hoy día, Padre, como miembros de su iglesia aquí en la tierra, podamos seguir adorándole y podamos seguir proclamando a los cuatro vientos su santo y bendito evangelio de salvación, para que más personas puedan venir y continuar uniéndose a su iglesia aquí en la tierra y poder venir a la salvación tan grande, oh Dios, que usted nos provee por medio del Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Todo esto, Padre Celestial, se lo presentamos en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amables oyentes y hermanos que nos están acompañando a través de las diferentes plataformas digitales, les invitamos a que todos acompañemos y escuchemos a nuestros hermanos que van a ministrar la palabra en el presente día. En primera ocasión estará nuestro hermano Jordán León en su primera parte y en la segunda parte nuestro hermano Patricio Villarroel. Muchas gracias. Damos la bienvenida a todos. Vamos a comenzar esta campaña de evangelización con una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Algunos aún se la hacen de cierta forma. Incluso hace poco escuché a una persona muy cercana decir: creo en Dios, pero no en Jesús. Creo en Dios, pero no en Jesús. ¿Cómo es posible que puedan creer en Dios, pero no en Jesús? El Señor mismo dijo: creed en Dios, creéis en Dios, creed también en mí. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 1. Específicamente en la segunda parte del versículo: creéis en Dios, creed también en mí. Detrás de esta frase que el Señor Jesús dice, hay una gran verdad que nos lleva a pensar que Jesús, el Cristo, también es Dios. Pero vamos por parte para ir analizando y desglosando quién es Jesús. El creed, en esta última parte del versículo, cuando dice creéis en Dios, creed también en mí, esta palabrita en el versículo nos manda principalmente a ejercer fe. Y podríamos decirlo como: si creen en Dios Padre, ejerzan fe y crean en mí. El verbo aquí está de forma imperativa, es decir, un mandato. Y es un mandato del Señor Jesús. Y aquí entramos en la pregunta, nuevamente, la que hice al principio: ¿quién es Jesús? En los minutos que nos restan vamos a intentar desarrollarlo, que el Señor nos ayude en
en lo que será esta reunión, esta predicación. Primero, ¿quién es Jesús y por qué es tan importante saberlo? ¿Quién es Jesús y por qué es tan importante saberlo? El ser humano, hoy en día, vivimos, y me incluye acá, no queda nadie fuera de esto, vivimos en una era de pluralismo religioso. Diferentes religiones, diferentes creencias, diferentes doctrinas que están dispersas por todo el mundo. Según la cultura, según el país, según la ascendencia familiar, etcétera, etcétera. Podemos señalar muchas cosas en relación a esto. Además, también existe un relativismo moral, donde lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para ti. Hay un relativismo moral. Repito, donde lo que es bueno para ti, por decirlo al revés ahora, lo que es bueno para ti seguir, quizás para mí no lo sea, y también viceversa. Tu verdad no necesariamente es mi verdad. Existe un relativismo moral donde la verdad es relativa. Varía según, nuevamente lo que dije al principio, varía según la cultura, tu creencia, tu doctrina, tu ascendencia familiar, lo que te enseñaron, tu enseñanza, dónde te criaste, etcétera, etcétera. Varía eso. Y esto es súper importante porque esto nos lleva a que hoy en día en el mundo existe una filosofía espiritual, especialmente después de quizás los acontecimientos que hemos vivido durante el último año, donde todos, o prácticamente todos, si no son todos, estamos más sensibles a los temas religiosos, entre comillas lo digo. Miramos la vida de una forma diferente, donde pensamos en la religión de una forma diferente, donde el mundo está viendo con otros ojos seguir una religión, llegando a la conclusión incluso, llegando a la conclusión en donde todos los sistemas religiosos son similares, todos se parecen, no son iguales, ojo en eso, son similares, siempre que sean de corazón y se escoja uno y lo sigan. Y muchos dicen sinceramente, siguiendo esto, con esto se van a ir al cielo. Hace tiempo atrás ya lo vimos un poco en relación a esto, que todos los caminos llegan a Roma. Ya lo hemos señalado en reuniones anteriores. No importa la religión que sigas, no importa lo que creas, no importa si te portas bien, si haces el bien, si estás bien posicionado y das limosna y ayuda, te vas a ir al cielo. Todos los caminos llegan a Roma. No importa, entonces eso habla un poco del pluralismo religioso que hay, donde no importa lo que hagas, no importa lo que creas, te vas a ir al cielo igual. Todos los caminos llegan a Roma, un dicho popular entre el mundo. Esto es lo que el mundo cree. Pero Jesús enseña otra cosa. Y por eso necesitamos nosotros examinar quién es Jesús. Y al examinar varias de las preguntas que ya hacen después de por quién es Jesús y por qué es importante saberlo, la gente hace frecuentemente una creencia acerca de quién es Jesús. Y la respuesta a nosotros de quién es Jesús lo encontramos en la Biblia. La evidencia histórica de la gente que ha confiado por más de 2000 años la encontramos en las Escrituras, en la Santa Biblia, en la Palabra de Dios. Y con esto comenzamos nosotros a señalar primero quién es Jesús. Él fue 100% hombre. De acuerdo a Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros. Pero, ¿por qué es tan importante su humanidad? Esta respuesta la encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde nos habla de que Jesús fue tentado de todas las formas, así como nosotros somos tentados. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como tal, Jesús puede simpatizar, puede entender nuestras debilidades como humano, porque Él fue humano. Fue semejante a nosotros,
pero con una diferencia: fue sin pecado. ¿Y nosotros qué podemos aprender de la manera en que Jesús manejó esta tentación? Y de acuerdo a 1 Juan, capítulo 3, versículo 5, Jesús vino a tierra en forma humana para poder morir una muerte física y quitar nuestros pecados. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Como todos, ¿cómo hubiéramos sido afectados si no teníamos potencial para escapar nosotros de nuestros pecados? Y Jesús es la clave, Jesús es la forma. Como leí por ahí, no me gusta mucho, pero dice: Jesús es la clave para la membresía en la familia de Dios. Cuando Él se rebajó a nuestro nivel, al convertirse en hombre, hizo posible para nosotros el poder relacionarnos con Él y para Dios. Nosotros, cuando Jesús hizo hombre, cuando Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, ahí nosotros nos permitió llegar a Él y también llegar al Padre. Con eso nosotros podemos relacionarnos con el Padre. Recordemos que Jesús es la puerta, que Jesús es el camino, es el mediador entre Dios y los hombres. Y aquí pensamos: si Él se hizo hombre, fue semejante a nosotros, fue sin pecado, y es el camino, es la forma en que nosotros podemos relacionarnos con Dios, también podemos decir entonces que Jesús es Dios. Y pasamos a la segunda parte. ¿Quién es Jesús? Él fue 100% Dios. Fue 100% Dios. ¿Cómo fue posible que el cuerpo humano de Cristo tomara esa deidad y la gloria de Dios? Y de acuerdo a Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, Jesús, el Señor Jesucristo, existió desde el principio. En el principio Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo. Aquí la Biblia establece una naturaleza inseparable de Cristo y también del Padre, de Dios, del universo. Y el versículo nos proporciona una evidencia 100% de que Jesús es Dios. Vamos a leer Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tenemos que destacar nosotros puntos sobre el tiempo que tuvo Cristo en la tierra, acerca de su estadía acá. Y leemos el siguiente versículo. En Lucas 7:22 nos presentan los milagros. Y respondiendo Jesús le dijo: id a haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Testigos oculares de la vida de Cristo en la tierra. ¿Qué dicen? En Mateo 16, del 13 al 17 encontramos: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay testigos oculares de lo que vieron y reconocieron quién era Cristo. Era 100% Dios. Hubo un cumplimiento de profecía, Mateo 13:14, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Lucas 24:44, y les dijo: estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hubo un cumplimiento de la profecía de que iba a venir el Mesías, de que lo iban a ver. Es 100% Dios. Hay una identificación, una afirmación propia de
de Cristo, diciendo en Juan 10 del 30 al 38, dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por qué? ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no pudo ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas las hago, aunque no creáis a mí. Creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Él afirma que Él y el Padre son uno solo. El Señor se hizo carne, se hizo humano, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos las afirmaciones de los seguidores, de los discípulos del Señor a lo largo de toda la historia. Pero vamos a centrarnos en la Escritura. Hebreos 1:8 dice: mas el Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por supuesto, tenemos las evidencias de la resurrección de Cristo. Lucas 24:39 dice el Señor en su palabra. Lucas 24:39. Disculpen. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Marcos 8:31. Marcos 8:31 dice el Señor también ahí: y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hechos 17:32. Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hay una evidencia empírica de que el Señor resucitó de entre los muertos, de que estuvo muerto durante 3 días y resucitó para vencer la muerte, para vencer a Satanás. ¿Y por qué lo hizo? Cargó con nuestros pecados, cargó con tus pecados, cargó con mis pecados ahí en la cruz, para salvarte, para librarte de la condenación. Como dije ya anteriormente, Jesús es la clave, Jesús es la forma, es el camino, es la verdad, es la vida. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, es la clave para la membresía, para obtener esta membresía en la familia de Dios. Cuando Él estableció su deidad al levantarse de la tumba, hizo posible para nosotros el obtener el perdón del pecado y una renovada relación con Dios. Por Cristo nosotros podemos acercarnos a Dios hoy en día. Por Cristo nosotros podemos estar en su presencia hoy en día, podemos acceder a Él. Si no es por Cristo nosotros no podríamos, no tendríamos mérito alguno. Es por Cristo quien podíamos. Ya lo mencioné anteriormente. Jesús es el camino al cielo. ¿Quién es Jesús? El camino al cielo. Hemos cantado con los niños en la escuela dominical: el camino al cielo es Cristo Jesús. El camino al cielo es Cristo Jesús. El Señor dice: yo soy el camino. Estamos viendo también en las predicaciones actualmente, estamos viendo los yo soy. Y Jesús dijo en uno de yo soy el camino. Veamos qué dice el versículo. Yo soy el camino.
Cuando Él dice en su palabra, en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús declara esta verdad y dice: yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y por qué es tan importante ir al Padre? ¿Por qué es tan importante saber que ha escrito? ¿Por qué es tan importante saber que Cristo es el camino? Recordemos que Él dice: entrad por la puerta estrecha, entrad puerta a puerta, seguid el camino angosto. Cristo es el camino. También dice: yo soy la puerta. ¿Y por qué es tan importante saber que ningún otro líder religioso, pastor, sacerdote, profeta, como se ven hoy en día? ¿Por qué es tan importante saber que en ningún otro hay salvación? A través de la historia de estos casi 2000 años que existe la iglesia, en toda la historia, nadie ha podido realizar esta declaración: yo soy el camino. Han venido falsos profetas diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo vengo a salvar, crean en mí, se abrió las puertas el 24 de octubre de tal fecha, el Señor va a venir por segunda vez, etcétera, etcétera. Ninguna de estas se ha cumplido. Nadie ha podido realizar tal magna declaración. ¿Por qué creen que pasa eso? En toda la historia jamás alguien ha hecho esa declaración. Vamos a leer Efesios 2:8, del 8 al 9. Efesios capítulo 2 y el 8 y el 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo está declarando ahí, está diciendo, por inspiración divina, por supuesto: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Es un regalo que el Señor nos da a cada uno de nosotros, y no por obras, para que nadie se gloríe. Esto contrasta totalmente con lo que dicen las religiones del mundo, que se basan en las obras, en lo que algunas religiones creen. Tú siendo bueno, tú realizando buenas obras, tú dando limosna, yendo a reunión todos los domingos, todos los días, haciendo catequesis, bautizándote, haciéndote la confirmación, siendo un buen vecino, ayudando, todo eso, etcétera, etcétera. Lo que dice el Señor, para que nadie se gloríe, está contrastando totalmente lo que el mundo dice actualmente. Recordemos que al principio hablamos acerca de que existe un pluralismo religioso, donde dice: no importa cómo seas, no importa lo que hagas, no importa cómo te comportes, sigue la religión en algún momento de tu vida, cualquier religión, la que sea, y cree en Alá, cree en Buda, cree en Joseph Smith, cree en... hay iglesias hoy día, la iglesia maradoniana, existen que una persona hacen cultos religiosos por alguien, por la Madre Teresa de Calcuta, qué sé yo. Sigue todo eso, no hay problema. Vas a lograr ser salvo, vas a lograr obtener la salvación. Te está ganando el cielo, te dicen: ayuda y te ganas el cielo. No, Cristo dice no, porque por gracia soy salvo, es don de Dios, es un regalo que el Señor nos da, que nos ofrece esta salvación. ¿Y cómo nosotros lo obtenemos? Creyendo en Cristo Jesús, que Él es el camino al cielo, que Él es 100% Dios, que Él se hizo hombre para morir por ti en la cruz, que Cristo es el camino al cielo, es la verdad, es la vida, que Cristo es la puerta. No hay otra forma, no hay otro mediador, no hay otro. Jesús es el único por el cual tú puedes ser salvo. Tú dices: creo en Dios, pero no creo en Jesús. Tú dices: yo creo a mi manera. Tú dices: ¿para qué voy a congregarme en alguna parte? ¿Para qué voy a prestar mi fe?
Si después vuelve a salvar, no puede ser tan malo. No puede ser tan cruel como para dejarme aquí. El Señor, Cristo Jesús, se hizo hombre para morir por ti en la cruz. Y tú no quieres que ese sacrificio sea en vano, ¿cierto? Tú no quieres, de que el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz sea en vano. Pues bien, para que no sea en vano, tú tienes que aceptarlo como tu Salvador. Tú tienes que creer en Él, que murió por ti en la cruz. Se hizo hombre por tu causa, por mi causa. Cargó con las cosas que cargan el ser humano, la carne, enfermedades, resfrío, pasó frío, pasó hambre, fue tentado en el desierto. ¿Y Cristo qué hizo? ¿Sucumbió ante la tentación? No, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Para salvarte, para que se cumpliese la profecía, para que se cumpliese el decreto divino, que Él tiene que ser sacrificado por nosotros en la cruz, el Cordero inmolado por nuestra causa. Cristo Jesús es 100% Dios, es el Verbo hecho carne. Él dice, yo y el Padre uno somos. Cristo Jesús es el camino. Cree en Cristo Jesús, acéptalo como tu Salvador. Él estuvo muerto por tu causa durante 3 días para finalmente vencer al maligno, vencer a Satanás, triunfar ante la muerte. Y tú no quieres creer en Él, y tú le rechazas, y tú todavía dices, no, Cristo no, Jesús no existió, fue un hombre como tú, como yo, que fue bueno. ¿Tú sabes que algunas religiones dicen eso? Que cualquier persona, siendo tan bueno como Cristo, tú puedes llegar a ser como Él. Pero nosotros vemos en la historia, si leemos, personas que intentaron ser como Él y no pudieron ser como Él, no pudieron realizar los milagros que hizo Él, no pudieron realizar las obras que hizo Él. ¿Tuvieron adeptos? Sí. ¿Tuvieron seguidores? Sí. Pero ¿realizaron las obras de Jesucristo? No, no las hizo. Cristo Jesús, hay evidencia histórica, evidencia de que Cristo Jesús se hizo hombre por tu causa, es Dios, que Cristo resucitó, que Cristo Jesús es el camino al cielo, que Cristo Jesús es la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Por Cristo Jesús tú puedes llegar al Padre, por el Señor Jesús tú puedes llegar a su presencia, a la presencia de Dios, estar a su diestra. Cree en Cristo y serás salvo, cree en Cristo y serás librado de la condenación. Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Damos gracias al Señor por poder encontrarnos en estos momentos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo que ustedes están viendo en la parte de atrás es un gráfico llamado Los dos caminos, los dos destinos. En este gráfico tenemos el tiempo actual y el tiempo futuro. Tenemos también graficada las 3 esferas, la esfera celestial, la esfera terrenal, la esfera infernal. Y en este gráfico están ilustrados los dos caminos, los dos destinos, que es el tema que nos vamos a abocar en estos días de campaña, esperando que el Señor hable a su corazón, esperando que el Santo Espíritu de Dios sea redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos aquí la columna de la muerte, tenemos la puerta, tenemos el camino ancho, tenemos el camino angosto, tenemos también la senda limpia. Y hay un pasaje en Mateo capítulo
7, versos 13 y 14, Mateo 7, 13, Mateo 7, 14, donde dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tenemos aquí dos caminos, dos destinos. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, dice la Escritura, para huir del Seol abajo. Hay algo que está establecido para todos los hombres. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tremendo. Hay un encuentro que es ineludible, que usted y yo tendremos que enfrentarnos tarde o temprano. La Escritura nos dice que la vida del hombre son 70 años, 80 años los más robustos. Con todo, será trabajo y fatiga, nos dice la Escritura. Así que, como la vida pasa rápidamente, los años vuelan, los años pasan y volamos. Así dice la Escritura. Y estamos en esta tarde compartiendo lo que la Escritura nos dice. Allí en Mateo capítulo 7, verso 13, el Señor está haciendo una invitación. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y si usted se ha dado cuenta, aquí en esta porción de la Escritura menciona a los muchos que van por el camino ancho y menciona también a los pocos que han entrado por el camino angosto. Y si sumamos los muchos y los pocos, nos da un total de todos. Todos estamos incluidos aquí en esta porción de la Escritura. Ahora, todos quienes nos están mirando, todos los que están siguiendo o los que van a seguir estas reuniones, podrán contemplar, mire, aquí, de aquí hacia allá, estamos todos nosotros. No nos vamos a involucrar en esta parte del gráfico, sino más bien vamos a tomar esta porción. En Juan capítulo 1, nos enseña allí al Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué necesitábamos un Cordero? Porque la Escritura nos dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos destituidos de la gloria de Dios. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que necesitábamos un Salvador, usted y yo, porque por nuestros méritos, por nuestras obras, merecíamos la condenación eterna, merecíamos el infierno destinado a Satanás y sus ángeles. Pero el Señor en su gracia y en su misericordia nos ha provisto un Salvador, para que podamos alcanzar salvación, para que podamos heredar la vida eterna en su Hijo Jesucristo. Por eso que sería interesante, sería conveniente para usted prestar atención en estos días. Entrad por la puerta estrecha.
allí en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció la voz de Dios, cuando el Señor vuelve al huerto llamando al hombre y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y querido amigo, amiga, te pregunto yo en esta tarde, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás en el camino ancho, en el camino espacioso que lleva a la perdición junto con los muchos? ¿O estás en el camino angosto que lleva a la vida y vas con los pocos hacia la vida eterna? Tú debes responder esta pregunta. Si vamos caminando en un sendero y yo te preguntara en ese momento, ¿dónde estás? Tú me dirías, estoy en tal y tal lugar. Y quizás si te hiciera la pregunta en esta tarde, en esta noche, ¿dónde estás tú? Me podrías decir, estoy frente al computador, estoy frente al celular, viendo o escuchando este mensaje. Estoy a través de la radio, escuchando lo que la palabra de Dios dice. Pero más bien, quiero que tú reflexiones, porque la Escritura nos invita a reflexionar en el lugar donde nos encontramos. ¿Vamos en el camino ancho o vamos en el camino angosto? Quisiera hablar en esta tarde sobre un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, nos dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un príncipe entre los judíos. Y nos dice la palabra de Dios que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién era Nicodemo? El Señor lo está llevando y le está mostrando de que él no ha nacido de nuevo. Le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver, no puede entrar. Ahora, cuando analizamos la vida de Nicodemo, la Escritura nos dice que era un principal entre los judíos. También, por lo que podemos indagar en las Escrituras, Nicodemo pertenecía al Sanedrín. Y habían 70 personas que componían el Sanedrín, 71, donde estaba incluido el sumo sacerdote, habían fariseos y saduceos, y Nicodemo pertenecía a este grupo. Ellos estaban para juzgar las cosas religiosas en el pueblo de Israel. Pero ¿quién era Nicodemo? Además de ser un principal entre los judíos, un príncipe. Era un maestro de Israel. Un hombre religioso que estoy seguro que muchos de los que estarán escuchando y mirando esta porción, este mensaje, no le llegamos a los talones a Nicodemo en el conocimiento, ni tal vez en la conducta, pero no había nacido de nuevo. No tenía la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Dónde ponemos a Nicodemo entonces en esta porción de las Escrituras? Si el camino ancho lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, tampoco ha entrado en el camino angosto, necesita nacer de nuevo, porque nacer de nuevo significa entrar por esta puerta que es Cristo Jesús el Señor.
donde el Señor está invitando a entrar. Entonces, encontramos aquí una senda limpia. La senda limpia. Quizás usted pueda ser incluido en esta senda. Usted podrá decir, yo soy un buen padre, soy un buen hijo, soy un buen esposo, soy un buen ciudadano, cumplo con mis deberes cívicos, respeto las leyes, no le hago mal a nadie. Si bien tal vez usted pudiera tener una conducta intachable delante de la sociedad, pero la Escritura nos menciona que todos pecaron. Todos pecaron. No hay hombre justo sobre la tierra. No hay hombre que por sus méritos pueda ir al cielo. Absolutamente ninguno. Porque la palabra de Dios nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Encontramos entonces a Nicodemo en esta senda limpia. Proverbios 16, 25 dice así. Proverbios 16, 25. Dice de esta manera. Proverbios 16, 25. Hay camino que al hombre parece derecho. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y este tiene un texto gemelo en Proverbios 14, 12, que dice exactamente lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este camino, la senda limpia, tal vez parezca derecho al hombre, parezca derecho a ti, pero su fin es camino de muerte. Los ladrones y las rameras, dijo el Señor, van delante de vosotros al reino de Dios. Los ladrones y las rameras. ¿Por qué? Porque un ladrón y una ramera entienden perfectamente lo que es el pecado y entienden perfectamente su destino y podrían arrepentirse y podrían convertirse y entrar por esta puerta estrecha. Los ladrones y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Por eso lo dice así. Ahora, cuando la Escritura hace la invitación a entrar y vemos que Nicodemo en aquella noche, porque nos dice la palabra de Dios que este vino a Jesús de noche y podrían haber muchas conjeturas y podrían haber muchas explicaciones de por qué Nicodemo llegó de noche. Era un principal entre los judíos, un religioso, un maestro de Israel. Y el Señor lo va a llevar, lo va a hacer reflexionar. Y él responde cuando el Señor Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua y nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Entrar por esta puerta estrecha. Necesita nacer de agua y del Espíritu. Necesita entrar. Necesita obedecer al llamado. Necesita atender al llamado y sería conveniente, querido amigo, querida amiga, que en esta tarde usted pudiera atender a la invitación que el Señor le hace. No es este predicador que le invita, mas es el Señor que le está invitando a entrar por esta puerta estrecha. El Señor dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Señor, querido amigo, amiga, le está invitando. Porque tenemos una cita ineludible con la muerte. Ahora cuando vemos aquí que hay un camino ancho, y su fin es de perdición y muerte.
¿Cuál es el destino de los que van por este camino ancho? El destino es la condenación eterna. Es el Hades o el infierno para aquellos que desprecian el llamado del Señor. Pero aquellos que pueden atender a la voz de Dios, a la invitación del Señor, nos dice la Escritura que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tal vez usted se encuentre en este momento, en este camino ancho, como Nicodemo, que estaba en el camino ancho, pero estaba en la senda limpia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Nicodemo? Y quisiera que sucediera lo mismo con usted en esta hora. Que el Santo Espíritu de Dios pudiera redarguirle de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué sucede con Nicodemo? Veamos. Ha pasado de esta senda limpia, ha pasado al camino angosto. Veamos. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, el capítulo 7 del Evangelio de Juan, verso 46, dice así. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, refiriéndose al Señor Jesucristo. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Este es el concepto de los religiosos. Que si usted no piensa como ellos, le maldicen o le desprecian. Y en el verso 50 les dijo Nicodemo, pongamos atención, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, era de los gobernantes, era del Sanedrín. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y ya encontramos a Nicodemo obedeciendo al llamado. Obedeciendo al llamado. Ha respondido al llamado. Ha entendido lo que es entrar por la puerta estrecha. Ya no es un maestro que ha venido consultando al Señor, averiguando, indagando, inquiriendo. Mas es un hombre que ha respondido al llamado del Señor. Ya le vemos entrando por esta puerta estrecha. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Qué quiere decir? Que ha oído la voz del Señor, ha prestado atención al mensaje. Un hombre con un conocimiento cabal del Antiguo Testamento, con un conocimiento cabal de los profetas, de la ley y de los salmos, y todo el Antiguo Testamento lo conocía al dedillo, pero no había nacido de nuevo. Por eso decía al principio que nosotros en el conocimiento no le llegamos ni a los talones, perdonando el lenguaje coloquial, a Nicodemo. No le llegamos, no tenemos la estatura de Nicodemo, pero él ha entendido que es un pecador, ha entendido que necesita salvación y ha reconocido que el Señor Jesucristo es el Mesías prometido para el pueblo de Israel. El Mesías prometido. ¿Usted ha entendido alguna vez el por qué está en esta tierra? El por qué ha nacido. ¿Cuál es el propósito de su vida? Yo me hice muchas veces esas conjeturas.
pensando que por qué había nacido, por qué había venido a esta vida. Pero solamente cuando llegué al Señor pude entenderlo. La Escritura nos dice que fuimos creados para su gloria. Para gloria mía los he creado, dice el Señor. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora nuestra vida es para glorificar al Señor. ¿Cómo está gastando su vida usted? Está yendo por este camino ancho. Tal vez está en la senda limpia, pero está lejos de la puerta. Hay una puerta por la cual debe el hombre pasar. Debe el hombre pasar, entrando por esta puerta estrecha. Este es el camino ancho, esta es la senda limpia y este es el camino angosto que lleva a la vida. El camino angosto que lleva a la vida. Quiero invitarle a que continuemos indagando acerca de la vida de Nicodemo. Yo quisiera, cuando parta del escenario de esta tierra y llegue a la presencia del Señor, conocer a este hombre. Conocer a este hombre. Porque solamente es mencionado en 3 porciones del Evangelio de Juan. Solamente en 3. Está mencionado en el capítulo 3. Está mencionado en el capítulo 7. Y está mencionado también en el capítulo 19 de este Evangelio. De este Evangelio. El capítulo 19. Verso 38 y 39. Cuando van con un hombre llamado José de Arimatea, van Nicodemo y José de Arimatea van a reclamar el cuerpo del Señor. Van y le reclaman. Y dice, después de todo esto, dice el verso 38, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Y mire, en los tres pasajes aparece mencionado que Nicodemo llegó al Señor Jesús de noche. Llegó de noche. Ahora, dice que vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Encontramos a Nicodemo con una ofrenda para el Señor. Y aquí vemos el proceso. Vemos el proceso de Nicodemo. En el capítulo 3 encontramos a Nicodemo como un alumno, indagando acerca de la persona del Señor Jesús. Y quizás esta sea su condición en esta tarde, en esta noche. Quizás esta sea su condición, indagando acerca de la persona del Señor. Y como mencionaba al principio, hágase la pregunta, ¿dónde se encuentra usted? ¿En qué posición se encuentra frente a Dios? Eso es lo importante. Eso es lo medular en el mensaje. Hay 2 caminos, 2 destinos, si no hay más. No hay camino intermedio. No hay un lugar donde se van a ir a purgar los pecados, como menciona la religión popular, que hay un purgatorio donde se purgan los pecados y luego podrá pasar al cielo. Ese es un error. Esa es una mentira, una falsedad. Hay 2 caminos, 2 destinos y nada más. El camino de la vida es hacia arriba para huir del Seol abajo. Así nos dice la Escritura. El camino de la vida es hacia arriba al entendido para huir del Seol abajo. Hubo un hombre llamado, el sobrino de Abraham llamado Lot, que cuando iban a ser destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra, los ángeles le dijeron, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Y yo
le digo esto a usted. Si usted se ha hecho la pregunta ¿dónde se encuentra? Y el Espíritu de Dios le redarguye y ve que está en una condición peligrosa, porque es una condición donde usted se encuentra bajo condenación. Bajo condenación. Quienes van por este camino ancho están en peligro de morir eternamente separados de Dios. Morir eternamente separados de Dios. Pero el Señor dice, no quiero la muerte del que muere. Arrepentíos pues y viviréis. No quiero la muerte eterna, del que muere físicamente. Arrepentíos. Aquí hay lugar para que usted pueda entrar. Hay una puerta por la cual usted puede escapar de la condenación y esa puerta se llama Cristo Jesús el Señor. Cristo Jesús el Señor. Allí, en el Evangelio de Juan, cuando el Señor está con Nicodemo, le dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego continúa en el texto muy conocido, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo Jesús, vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Y no quisieron venir a la luz, que es Cristo, para que sus obras fueran reprendidas. La invitación está hecha. La invitación está hecha, querido amigo, querida amiga. Hay dos caminos, dos destinos, no hay más. No hay más. ¿Qué hará usted? ¿Qué hará usted con este mensaje que ha escuchado en esta tarde? Cuando el Señor hace la invitación. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Amigo, amiga, preste atención. Es conveniente para usted, es conveniente que salve su alma. Ya todo está hecho. Una de las últimas palabras del Señor Jesucristo en la cruz decía así: consumado es, la deuda está saldada. La deuda está saldada. Lo que debíamos como hombres pecadores delante de Dios se pagó con la obra de la cruz. Cristo Jesús el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, cuando miramos a Nicodemo, le vemos en estas tres porciones de la Escritura, donde le vemos primero como alumno, indagando, inquiriendo, investigando acerca del Señor. En la segunda porción le encontramos como un abogado defendiendo la causa de Cristo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Y luego, en la tercera porción, cuando van a buscar el cuerpo del Señor con José de Arimatea, va como buscando un amigo, llevando una ofrenda, con una vida comprometida delante de él. El que había venido antes de noche
ahora viene de día. El que había venido antes de noche está defendiendo la causa del Señor. ¿Qué es lo que hace usted frente a esto? Cuando el Señor le invita a entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿De cuál grupo es usted? ¿De los muchos que van por el camino ancho o de los pocos que han entrado por la puerta estrecha? Que el Señor bendiga su palabra. Agradecemos a todos nuestros amigos oyentes y hermanos que nos acompañaron hoy día, viernes 23 de abril, en esta primera jornada de nuestra campaña evangelística. Y antes de señalar algunos anuncios, quisiéramos pedirles que nos pongamos todos en la presencia de nuestro buen Padre Celestial para agradecer por el presente mensaje. Amado Padre bendito que estás en los cielos y en todo lugar, agradecemos a ti, oh Dios, por haber podido escuchar y alimentarnos con esta palabra, y por sobre todo, Padre bendito, te rogamos que caiga en terreno fértil para que haya más almas que estén dispuestas a unirse, oh Dios, a tu iglesia y venir a esta salvación tan grande que el Señor Jesucristo nos ofrece, pudiendo huir de aquella condenación, de aquellas tinieblas en que todos un día vivimos y venir a la luz admirable representada en el Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos que la persona santa y bendita de nuestro bendito Salvador. Y Él es el único camino a ti, Padre bendito. Todo esto, oh Dios, te lo expresamos en el nombre precioso y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, y antes de despedirnos, dejarles a todos cordialmente invitados para la jornada de mañana, sábado 24 de abril a partir de las 19 horas, en donde nos acompañará en la primera parte nuestro hermano Jorge Robledo y en su segunda parte nuestro hermano Patricio Villarroel con el tema Los dos caminos y los dos destinos. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y muchas gracias por su compañía. La Asamblea Cristiana de la Florida y Radio Mesías han presentado Campaña Evangelística, Los dos caminos y los dos destinos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les esperamos mañana a las 19 horas.